Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Andrés García Lanís y en esta ocasión nos encontramos de nuevo, pero ahora para hablar sobre un tema bastante interesante que es la modelación matemática. Espero que sea un tema que ya conozcan y del que quieran conocer un poquito más, porque de esto se trata justo esta presentación, de conocer un poquito más acerca de qué es la modelación específicamente en el área de las matemáticas. Primero, vamos a partir de un concepto general. ¿Qué es la modelación? Entender la modelación nos va a dar una pauta para poder llevarla y reflejarla en el área de las matemáticas. Primero debemos de entender que la modelación en sí es un proceso en el que nosotros tenemos que aprender a construir, a usar y analizar diferentes modelos teóricos para poder representar, comprender y resolver situaciones o fenómenos que suceden o que están presentes en nuestro mundo real y probablemente a través de diferentes abstracciones de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Y la modelación tiene tres cualidades que son bastante nobles. La primera es que promueve el pensamiento crítico y analítico, tanto de nosotros los docentes como de nuestros estudiantes, puesto que requieren que utilicen las herramientas y las habilidades que han aprendido a lo largo de la vida para resolver situaciones específicas, y sobre todo que salen de lo que sucede dentro de un aula. También favorece justo el aprendizaje significativo porque va más allá, conecta los conceptos abstractos de lo que vemos o de lo que aprendemos, en este caso, por ejemplo, de las matemáticas, y lo conecta con situaciones reales para que nosotros podamos hacer uso justamente de todo esto que aprendemos en la teoría y llevarlo a un ámbito práctico en donde podamos enfrentar o resolver situaciones de la vida cotidiana. Y finalmente la modelación desarrolla competencias transversales como por ejemplo la resolución de problemas, y es muy interesante porque ayuda que los estudiantes se vuelvan un poquito autónomos y sobre todo puedan argumentar qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y los ayuda a tomar decisiones interesantes e importantes en el proceso de la resolución de un problema. Y bueno, cuando yo empezaba a conocer acerca de la modelación me hacía una pregunta constantemente y decía, ¿y qué son los modelos? ¿Cómo podemos entender los modelos? O a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de un modelo. Pues un modelo no es otra cosa más que una representación de la realidad. Lo podemos hacer a través de un enunciado, a través de una situación, a través incluso de una imagen, de un video, pero es una representación de algo que sucede en la realidad que nos va a permitir analizarla, entenderla, comprenderla y, por qué no, tratar de construir un camino para la resolución de esa problemática, ¿no? Nos permite identificarla para poder tratarla y solucionarla. Es una construcción conceptual completamente que simplifica lo que sucede en la realidad. Es preciso entender que un modelo no es solamente un dibujo, no es simplemente un enunciado, una imagen, no es una fórmula, sino que es una herramienta que, si la aplicamos y la utilizamos de manera correcta, si la contextualizamos, si la llevamos al ámbito de lo significativo, nos puede ayudar a pensar, y obviamente al empezar a pensar nos va a ayudar mucho a aprender a aprender. Los modelos, específicamente los modelos matemáticos, porque también se pueden utilizar en diferentes áreas de la ciencia, como en la física, la química, la biología, permiten que los estudiantes empiecen a construir significados sobre qué es lo que está sucediendo y cómo pueden utilizar los elementos o las herramientas que ellos tienen para poder empezar a construir resoluciones, y los ayuda a desarrollar diferentes habilidades. Se vuelven críticos, aprenden a relacionar la teoría con la práctica, empiezan a ver un poquito más allá de lo que simplemente podemos nosotros ver o entender en un enunciado o en un conjunto de letras o en diferentes características, ¿no?, que podemos encontrar en una imagen. Los abre como esa perspectiva o ese panorama para poder encontrar diferentes soluciones a problemas básicos de la vida cotidiana. Y bueno, aquí la pregunta clave: ¿cómo se utiliza específicamente la modelación en matemáticas? Es mucho más sencillo de lo que parece. Si nos vamos al sustento teórico, nos confunde, parece algo complicado de entender, pero ya cuando lo entendemos y lo desmenuzamos, en realidad es bastante sencillo de entender qué es la modelación matemática, y lo vamos a ver más adelante.
¿Cómo la utilizamos? Pues consiste en el uso de las matemáticas para describir, analizar el mundo, para entender las situaciones que pasan allá afuera y poder utilizar los aprendizajes o los conocimientos, incluso algoritmos, procedimientos que nosotros reconocemos o aprendemos en matemáticas para poder empezar a dar soluciones para todas estas situaciones. Existe una secuencia cíclica de pasos para poder llevar a cabo la modelación en el caso de las matemáticas, pero en realidad es muy simple, es un método bastante sencillo que nos lleva por una serie de pasos muy cortitos que hacemos incluso de manera inconsciente cuando tratamos de resolver un problema. El primer paso es comprender esta situación real o contextualizada, qué es lo que tenemos, a qué nos enfrentamos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos resolver, cómo, para qué. Y ya cuando tenemos un entendimiento de nuestra problemática, de nuestra situación, ahora sí empezamos a buscar una manera de cómo resolverlo. Y ahí es donde entran las matemáticas. ¿Qué necesito hacer? Necesito una ecuación, necesito comparar números, necesito realizar alguna operación, necesito un algoritmo, necesito procedimientos específicos. Tengo que pensar en qué procedimiento puedo utilizar dependiendo de las herramientas que poseo. Después nos vamos al tercer paso, que es la resolución, que pues no es otra cosa más que aplicar los conocimientos, las habilidades matemáticas teóricas que tenemos para resolver un problema. Y el paso final es la interpretación, la validación y la revisión del modelo. Es decir, esa respuesta que encontré realmente da respuesta o da solución a la problemática que tenía o que reconocí. Entonces es muy fácil poder aplicar y seguir estos pasos, ¿no? que implica la modelación en las matemáticas. Como resumen, ¿qué busca la modelación? Pues la modelación busca que nuestros alumnos se conviertan en seres capaces de poder aplicar, de utilizar las matemáticas y poder llevar esos conocimientos a diferentes contextos, sobre todo a lo que sucede en la vida real. Es decir, busca la modelación que los estudiantes se apropien de los conocimientos propios de las matemáticas para que puedan usarlos indiscriminadamente en todas las situaciones que pasan allá afuera, ¿no? Alrededor de nuestra vida. Y para ello requiere que los estudiantes aprendan a identificar, a reconocer preguntas, problemas en la vida diaria, seleccionar las herramientas necesarias para poder resolverlos, decidir cuáles son útiles y trasladar todo esto a las matemáticas para poder encontrar una respuesta lógica y que nos ayude a solucionar estas grandes incógnitas que a veces solemos tener en nuestra vida. Nosotros como docentes, ¿cuál será o cuál debe ser nuestro rol cuando trabajamos con la modelación? Pues nuestro rol es muy diferente a todo lo que propone la enseñanza tradicional, que ya debería de estar obsoleto. En este caso, nosotros debemos ser un mediador, un facilitador, incluso un guía de todo este proceso de aprendizaje. Y nuestra tarea está clara. Primero que nada, debemos dominar los contenidos matemáticos. No podemos enseñar algo que no conocemos, que no dominamos, porque en el proceso van a surgir muchas dudas y si nosotros no podemos resolverlas, pues va a estar complicado para nuestros estudiantes poder pues afrontar, ¿no? Este proceso de la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades. También debemos de ser muy claros y muy inteligentes al momento de desarrollar situaciones significativas apropiadas, justamente de desarrollar esos modelos para nuestros estudiantes. Debemos saber plantearlos, debemos saber cómo presentarlos y cómo invitarlos a preguntar, a cuestionarse, a observar, a ir un poquito más allá. Debemos facilitar las herramientas matemáticas que sean necesarias para nuestros estudiantes y debemos motivarlos a pensar y sobre todo a compartir. Hay que empezar a compartir las diferentes formas de pensar para que la modelación llegue a un buen punto. Finalmente voy a presentar dos ejemplos que están muy sencillos. El primero está pensado en el ámbito de los normalistas, de los estudiantes normalistas, y plantea: para llegar a la normal superior, Areli recorre en su coche 5.3 kilómetros en total, pero al avanzar 2.800 metros recoge a Jocelyn. ¿A cuánta distancia se encuentra Jocelyn de la normal superior? Si se dan cuenta, este ejemplo plantea una situación real de una compañera que sale de su casa y hace un recorrido de su casa a la escuela en coche, y en una parte del trayecto tiene que recoger a su compañera. Entonces es algo que sucede, es algo que pasa en la vida real y que invita a los estudiantes a pensar en qué diferentes estrategias o qué soluciones podemos utilizar para encontrar la respuesta
a esta problemática común. Y otro ejemplo muy simple que lo podemos aplicar en los diferentes niveles, primaria, secundaria, incluso preparatoria, simplemente adaptándolo, es, bueno, ahí pongo la imagen de una lona, ¿no? Y doy un contexto de qué es lo que está pasando. Dice que se necesitaba elaborar una lona para una asamblea, pero se realizó con una medida incorrecta. Ahora debe medir 90 metros, pero se especifica que de un lado, en la nueva que se va a imprimir, se le van a agregar 4 metros y de otro lado se van a agregar 3. Entonces, ¿qué medidas tendrá la nueva lona? Si lo pensamos detenidamente, este ejemplo puede ser un poquito abstracto, un tanto abstracto para nuestros estudiantes. Esto está diseñado para estudiantes de secundaria, específicamente este caso, incluso podría funcionar para alumnos de preparatoria, pero presenta una situación bastante común de decir, ya hicimos algo, nos equivocamos, lo tenemos que volver a hacer, y para volver a hacerlo o para resolverlo tenemos que aplicar algunos ajustes. Entonces, ¿qué procedimientos podemos utilizar para poder resolver esa situación en la que nos encontramos? Espero que estos 10-11 minutos que hablamos acerca de la modelación sean de mucho aprendizaje para todos. Espero que hayamos conocido un poquito más acerca de la modelación matemática. Espero que se interesen tanto en la modelación matemática como nosotros. Y aquí nos seguiremos encontrando para seguir construyendo aprendizajes. Hasta luego.